Bienvenidos a Bote Pronto, ¿cómo están? Como siempre, todos los martes Ale y yo decimos, vamos a traer algo como diferente de toda la discusión. De los hoy ya escucharon suficiente hoy. Y queríamos hablar de otra cosa. A ver, el viernes fue Federico, sí, el viernes se anunció por fin que no habrá Fórmula 1 en México este año. Como no lo habrá en América, y eso importa por lo que nos va a contar Federico. Y queríamos entrarle, por supuesto, a la Fórmula 1 y que Federico nos cuente algunas cosas. Y luego, pues, al mundo en el que Federico ha estado, pues, casi 30 años, Federico, creo, ¿no? Así es, ya 30 años ¿No? en la organización de... Desde que se fundó en aquel entonces OCESA y luego CIE, desde ahí, y desde que llegó a México nuevamente la Fórmula 1 como director de Fórmula 1. Ale, ¿cómo estás? Carlos, qué gusto. Federico, muchas gracias por acompañarnos. Al revés, gracias a ustedes por la invitación. Buenas tardes. Quería empezar, Federico, que nos contaras un poco lo que fue para Fórmula 1 México estos meses de incertidumbre. Es decir, porque es un fenómeno de tal tamaño mundial. Sé que hablas con tus compañeros directores de otras carreras en el mundo, con la gente. Que nos contaras un poco lo que debe haber sido eso cuando cayó la pandemia desde febrero en algunas partes del mundo y después que fue recorriendo pues el mundo donde hay carreras. Correcto, sí. Fíjate que todo ha sido una decisión muy compleja, Carlos, porque, en fin, es sin duda el evento más grande deportivo. Me atrevería a decir que es el evento deportivo más grande que tenemos en el país, ¿no? Los números de derrama económica, o sea, el impacto económico, los asistentes, el impacto mundial que tiene el evento y todo lo que significa la organización de Fórmula 1. Fue muy complicado tomar la decisión porque hasta el último día, que fue el viernes efectivamente de la semana pasada, pues estábamos con ánimo de que esto se llevara a cabo. Y no fue posible, pues porque era lo correcto, ¿no? O sea, pensar en la seguridad de los asistentes, pensar en que eso es lo principal y lo primordial, y después tenía tantos factores que tomar en cuenta, como el hecho de que, en fin, la derrama económica, el número de empleados, el número de empleos que derrama esto, en fin, y después logística internacional, ¿no? Logística internacional de Brasil y de Estados Unidos que no estaban a la venta, ¿no? Ya habiéndose cancelado Canadá, pues hacer un viaje de Europa para América no se justificaba solo por venir a México. Entonces se empezó a complicar un poco. Cuenta, nada más da el dato, Federico, porque me lo has dado, de qué significa ese pequeño traslado para América en términos de aviones y barcos. Mira, para darte una idea, ¿no? O sea, hace 3 semanas se debió haber decidido si venía un piso para una de las cocinas de Alemania, y estamos hablando de cerca de 250 contenedores marítimos, que son los que vienen a la Fórmula 1, y 7 Jumbos 747, que son los que traen a los equipos cuando viene de gira, porque normalmente nos ha tocado que viene de Estados Unidos a México, y de México se van a Brasil, y esta última vez fue al revés. Venía de Japón, cayó en México, y de México se fue a Estados Unidos, y de Estados Unidos se fueron a Brasil. Ale. Hay 2 cambios importantes, Federico, y estas preguntas vienen de una familia de fanáticos que todos querían hacerte preguntas. Hay un cambio importante para los fans. La primera es que por primera vez se van a repetir pistas en esta temporada. Hasta ahorita el calendario tiene confirmado que se van a repetir en Austria, que se van a repetir también en Inglaterra. ¿Pronosticas que el calendario incluya más fechas, muchas de estas repitiendo pistas en Europa? Según lo que ¿Para compensar la pérdida de América? Según lo que nos han comentado, sí, porque el día que anunciamos que se posponía la fecha de México, porque déjame hacer nomás un paréntesis para eso, porque parte de las cosas que se tomaron en cuenta es, cuando hablamos de posposición, es que el boleto que tienes sirve exactamente. Si ya tienes tu boleto, ese boleto hay que conservarlo, y si lo tienes, consérvalo, porque funciona exactamente para la fecha del 2021. O sea, hay que guardarlo. Esto es para todos los fanáticos en México. Para todos los fanáticos en México, la ventaja, porque fue parte de lo que, en fin, de las muchas cosas que se tomaron en consideración, y esta es quien ya había tenido su boleto, quien ya había hecho una preventa, quien ya había asistido a una preventa y que quería un lugar específico, porque con el tiempo hemos aprendido que hay un público que le gusta mucho no solo la fila, sino el lugar en una grada, y tratamos de respetarles y de ayudarles a que tengan eso. Entonces,
ya no hacerlos pasar por eso y que simplemente conserven su boleto. Y que además... O sea, que el boleto, todo más para aclararlo, quien tenía un boleto para Fórmula 1 en el 2020. ese boleto le va a funcionar el próximo año cuando se decida en qué fecha viene Fórmula 1 a México. Queda claro. Afirmativo. Ahora sí, con la pregunta de Ale, si crees que va a haber otras repeticiones para poder llenar estas 3 fechas. Yo creo que sí, Ale, porque están todavía con algunas fechas que les hacen falta, ¿no? De las 21 fechas, 20 fechas, 21, por primera vez iban a ser 21 fechas en este campeonato y mira, era el récord histórico de carreras y cómo acabó para sorpresa de todo el mundo entero. Pero sí, están en la idea de agregar más fechas porque quisieran que el mayor número de fechas pues le conviene al serial, ¿no? A la afición. Pero no sé cuáles, ¿eh? Están todavía pensando en ir, me imagino que estaban pensando en ir a China, todavía se lo estaban pensando, y en ir a algunos Tal otros. vez Singapur. Sí, Singapur no creo, parecería que Singapur, porque conozco incluso al promotor de Singapur, él no veía las condiciones para que pudiera ser, por el tipo de carrera que se monta en toda la ciudad y que hacen un cierre impresionante de la ciudad, no creo que vaya a ser posible, según lo que me dijo. Y mi siguiente pregunta, no queriendo desviar mucho el tema, es pronósticos de de Checo Pérez. Sé que hay un grado de incertidumbre ahí en su equipo. ¿Cómo impulsa la Fórmula 1 México a los mexicanos que están participando? Yo creo que le da un escaparate. Esa es una estrategia de mucho tiempo de una marca comercial, ¿no? De Telmex, que tiene mucho tiempo apostando por los pilotos, ¿no? La escudería Telmex, que tiene muchos años haciéndolo. Y yo creo que se corona eso, ¿no? Tanto Esteban, que estuvo una temporada, Esteban está con ganas de regresar, y la figura de Checo como uno de los 10 pilotos más importantes del mundo, pues se ve en buen fruto. Entonces yo creo que esto era como cuando teníamos tenistas, ¿no? Y cuando hacíamos la Copa Davis, ¿no? Todos querían ser tenistas, y cuando teníamos básquetbol y cuando teníamos a Valenzuela, todo el mundo quería jugar béisbol. Yo creo que las figuras internacionales motivan de alguna manera, ¿no? Que todos los jóvenes, los niños, quieran participar en ese deporte. Ya no va a suceder, Federico, pero también lo hablábamos el otro día. Cuéntanos un poco qué estabas preparando por si Fórmula 1 decía, perdón, háganla sin público y tal, o háganla como puedan, porque ya traías todo un rollo. Decían, se gastó dinero, pues, ¿no? En preparar. Supongo que era una locura, ¿no? Poder pensar que a lo mejor en noviembre se podía hacer, ¿no? Sí, y lo más complicado siempre fue la incertidumbre, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces, ¿cómo preparamos? ¿Habrá? ¿No habrá? ¿Se extenderá? En fin, el hospital. O sea, hay muchas cosas que estaban ahí, pero pues algo muy concreto, ¿cómo vamos a servir los alimentos, ¿no? Con sana distancia, ¿cómo los vamos a cubrir? El buffet que existía en algunas hospitalidades, ¿será posible dar un buffet? O sea, todo se empezaba a complicar de muchísimas maneras, porque a la hora de la entrada o a la hora de la comida en las concesiones, ¿dónde y cómo mantienes la sana distancia? Entonces podrías controlar algunas cosas, pero después la mayor parte del público asiste por el metro, ¿no? De asistentes ese día a la carrera, y entonces cómo mantenemos la sana distancia ahí, en fin, se empezó a complicar todo. Y la verdad es que estábamos, en fin, preparados con un espectáculo de apertura, como lo hemos hecho todos los años, y que claro, ya lo guardamos, así que no te lo puedo decir porque está guardado para el 2021, porque parte de ese trabajo no lo vamos a tirar a la basura. Lo van a preparar mejor. Ale. Lo vamos a preparar mejor. ¿Tener una carrera sin audiencia presencial fue una posibilidad en algún momento? Nosotros nunca lo quisimos porque creo que no cumplía, o sea, estábamos convencidos en la organización, en CIE, ¿no? Que no cumplía tampoco con el mandato, que era encontrar una ciudad, en fin, plena, gozosa, como es esta ciudad, ¿no? Con mucho entusiasmo, y que su público era el que hacía pues mucho la diferencia, ¿no? Nosotros siempre hemos dicho que quien son los merecedores de ese gran premio, ¿no? De esos 5 premios consecutivos, es el público asistente. Entonces, sin público no nos lo imaginábamos. Quiero pensar que estuviste hablando muchísimo con el gobierno de la Ciudad de México, con el que ya habías hablado antes, cuando había una posibilidad de que no existiera esta carrera y etcétera. Quiero pensar que esta decisión pues también tuvo que ver con los datos que tenía Ciudad de México, etcétera, etcétera, ¿no?
Así es, ¿no? Todo el tiempo tuvimos comunicación, ¿no? Alejandro Soberón, presidente de la compañía, tuvo mucha comunicación muy cercana con las autoridades de la ciudad y lo que se determinó era que lo conveniente para todos era mejor posponerla, ¿no? No vernos en la necesidad de estar otra vez con incertidumbre o con angustia bueno, y sí, ¿qué pasa? Pero y si no, pero y si llegan, o sea, era más sencillo cancelarla y tomamos desde luego a Fórmula 1, que también lo pensó, porque Fórmula 1, como empecé diciéndoles, Fórmula 1 dijo, no me compensa ir a América si no está a la venta Estados Unidos, si no está a la venta Brasil. Entonces no puedo ir solo a México a cumplir el compromiso y tomar el circo completo, ¿no? Si no hay estas dos ciudades. Entonces no había. Entonces para todos, para la ciudad, para los patrocinadores, para nosotros mismos y para Fórmula 1, el acuerdo es más sensato para todos. Tratamos de contribuir a que no solo sea, ¿no?, lo automovilístico, sino que es una experiencia. Hay quien va por la experiencia automovilística, hay quien va por la experiencia social, hay quien va y los visitantes que vienen del mundo, por otras cosas. Fede, se acaba el tiempo, pero quiero acabar con una pregunta para ti, porque llevas 30 años en esto y hiciste el de Madonna, creo, hace 20 y pico de años, la primera vez que vino Madonna a México. Me tocó. Y de ahí y después de muchos años de conciertos te fuiste al teatro. Así es. Y un ratito en el cine. También. Y ahora Fórmula 1. Debe haber una parte de ti que está triste, que este negocio que se trata de congregar personas, hoy está parado. Y si imaginas algo, si en estos meses has imaginado algo de este negocio del entretenimiento afuera, del live entertainment, del espectáculo al que llevas 30 años dedicándote, y si ves el futuro de cómo lo ves. Yo creo que si pensamos positivo, Carlos, yo creo que, en fin, regresará, será cuestión de tiempo, será el día que tengamos una vacuna, será, ¿no?, conforme vayamos controlando en los países diferentes, ¿no?, la pandemia, pero pues sí, da para pensar que jamás pensábamos que un bicho, ¿no?, microscópico iba a dar tan fuerte, no solo a nuestra industria, sino a la industria de los hoteles, de tantas cosas, pero estamos entusiastas y estamos, en fin, positivos. Creemos que va a regresar fuerte. Vamos a regresar con muchas ganas a los conciertos, a las calles, a la Fórmula 1. Estamos deseosos y entusiasmados con eso. Pues eso esperamos todos, porque nos urge ir a los conciertos, al teatro y volvernos a meter al cine y el próximo año acompañarte en la Fórmula 1. Se acabó el tiempo. Ale, mil gracias como siempre. Muchas gracias, Carlos. Gracias, Federico. Gracias a ti, Ale. Mucho gusto. Gracias. Y lo más importante, repetirlo para todos los fans, si usted ya tenía su boleto, ese mismo boleto le sirve. Le va a servir el próximo año. Ese mismo lugar. Ese mismo lugar, ese mismo boleto, porque además va a ser histórico el boleto. Eso, ya fue. Gracias a todos. Gracias, Ale. Gracias a todos. Muy buenas noches.